Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de las funciones. En este caso vamos a trabajar con funciones un poquito más complicadas de derivar, sobre todo porque nos interesa seguir trabajando con la regla de la cadena y, además de ello, para intentar interpretar esas funciones que sean un poquito más complejas. Entonces, la primera de ellas que tenemos es la función f de x igual a e elevado a x al cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí si os acordáis, tenemos una composición de funciones donde tendremos que f de x será e elevado a x y g de x será x al cuadrado más 1. ¿Vale? Si recordáis, teníamos que la función de dentro a fuera siempre iba determinando todas aquellas funciones que tenía. Entonces, si quiero derivar esta función, pues tendré que básicamente, la voy a llamar mejor h de x, para que quede más claro, que no nos liemos con la nomenclatura. H' de x será la derivada de f compuesta con g por la derivada de g. ¿Ok? Esto es como deberíamos hacerlo. Entonces, ¿qué nos quedará? Pues que h' de x sabemos que tenemos que derivar porque al final la derivada es la que nos permitirá comprobar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos cuando esta derivada sea nula. ¿Y qué nos quedará en este caso? Pues la derivada de una exponencial es la misma exponencial en el caso de que la base sea e, es decir, e elevado a x cuadrado más 1, y ahora por la derivada de la función que tenemos arriba, es decir, la derivada de x cuadrado que será 2x y la derivada de 1 que es 0. Por tanto, esto será 2x por e elevado a x cuadrado más 1. Esto es la derivada de h'. Ahora, para determinar si tenemos algún punto de crecimiento o de decrecimiento, mejor dicho, si tenemos algún punto en el que cambie el crecimiento a decrecimiento, tendremos que ver cuando esta derivada es igual a 0. Entonces, para ello, tendremos que hacer que 2x por e elevado a x cuadrado más 1 sea igual a 0. ¿Y qué es la parte buena? Que como tengo un producto de funciones, o la primera es igual a 0 o la segunda es igual a 0. ¿Ok? En este caso, para que la primera sea igual a 0, x simplemente tiene que ser igual a 0, por tanto ya hemos encontrado el primer punto crítico, tenemos aquí un punto crítico. ¿Y qué es lo que nos ocurrirá con esta función? Que e elevado a x cuadrado más 1 igual a 0 nunca puede ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo aplicase aquí el logaritmo neperiano de e elevado a x cuadrado más 1 igual al logaritmo neperiano de 0, me quedaría que x cuadrado más 1, porque el logaritmo con la exponencial se elimina, tendría que ser igual a menos infinito, porque el logaritmo de 0 es igual a menos infinito. Por tanto, esta función nunca puede ser igual a 0. No existe ninguna x que haga que esta función sea igual a 0. Entonces, el único punto crítico que podremos tener será en x igual a 0. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora vamos a verificar que en x igual a 0, en efecto, esta función es un máximo o un mínimo. Justo en este punto. Vamos a determinarlo mediante el método de la pendiente de la recta tangente. Si f' para un punto que sea más pequeño que 0 es menor que 0 y f' para un punto que sea mayor que 0 es mayor que 0, tendremos un mínimo, es decir, recordamos, si estamos aquí, por aquí vengo decreciendo y por aquí vengo creciendo, es decir, f' de x menor que 0 y por aquí f' de x mayor que 0, pues esto será mínimo. Y si fuera al revés tendríamos un máximo. Entonces, ¿qué nos ocurre en este caso? Por ejemplo, para x igual a menos 1, que es más pequeña que 0, tendremos que f' de menos 1 será 2 por menos 1 por e elevado a menos 1 al cuadrado más 1. 2 por menos 1, menos 2 por e elevado a menos 1 al cuadrado es 1, 1 más 1, 2, es decir, menos 2 por e al cuadrado. Como es un número positivo, menos 2 por e al cuadrado será más pequeño que 0. ¿Y qué nos ocurrirá, por ejemplo, en x igual a 1? Pues que f' de 1 será 2 por 1 por e elevado a 1 al cuadrado más 1. Es decir, 2 por 1, 2 por e elevado a 1 al cuadrado más 1, 2. Es decir, 2e al cuadrado, que esto es mayor que 0. Por tanto, como para un valor menor que el punto crítico, la pendiente es menor que 0, y para un valor mayor que el punto crítico, la pendiente es mayor que 0, en x igual a 0 tendremos un mínimo. ¿Ok? Como tenemos que por la izquierda vengo decreciendo y por la derecha vengo creciendo, o me escapo creciendo, en ese punto tendremos un mínimo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Que esto me determinará que f de x decrecerá desde menos infinito hasta el 0, porque no tengo ningún otro punto crítico que me determine la tendencia entre esos puntos, y después f de x
crecerá desde 0 hasta el infinito. Y este debería ser la tendencia que debería tener mi función. Decreceré hasta llegar a ese punto crítico, a ese mínimo, y luego volveré creciendo hasta que me vaya al infinito. Como siempre, vamos a representar la función para ver que en efecto esto que estamos diciendo tiene sentido. Si vengo aquí y hago e elevado a x al cuadrado más 1, a ver, e elevado a x al cuadrado más 1, me falta ese más 1, podremos ver que en efecto lo que tengo es una función que justo en este punto, tal que aquí tendremos esa tangente que pase por este punto de pendiente nula, justo por aquí podéis ver lo que tenemos, un punto en x igual a 0, justo en x igual a 0, como podéis ver aquí, tengo esa pendiente nula, y en cualquier otro punto, si la coloco, determino la tangente por este punto a esta curva y determino la pendiente de esta, tendré que por la izquierda la pendiente siempre será negativa, me vaya donde me vaya, según me voy acercando al punto, hasta que cruce el punto y vuelva a ser positiva, infinitamente según me voy alejando. Por lo tanto, en efecto, tenemos ese decrecimiento constante desde menos infinito hasta el punto, y después ese crecimiento constante desde el punto, desde 0 hasta infinito. Es decir, que nuestros cálculos han sido correctos. Venga, borramos por aquí y vamos con la siguiente función, que nos dicen que h de x será igual a la raíz cúbica de x al cuadrado más 2x. De nuevo aquí tenemos una composición de funciones, donde tenemos que f de x será la raíz de fuera y g de x será lo de dentro de la raíz, es decir, x al cuadrado más 2x. Por tanto, me ocurriría igual que antes, que h' de x será la derivada de f compuesta con g, es decir, f' de g de x por g' de x. Según yo vaya componiendo las funciones, me vendrá una con respecto a la otra. Por tanto, h' de x, recordamos que esto lo puedo reescribir como x al cuadrado más 2x todo elevado a un tercio, porque de esta manera probablemente lo derivemos mejor. Aquí, ¿qué nos quedará? Si tenemos esto elevado a un tercio, recordamos que cuando teníamos x elevado a un tercio, su derivada era un tercio por x elevado a menos 2 tercios. Recordamos que cuando teníamos x elevado a n, la derivada era n por x elevado a n menos 1, donde n es cualquier número entero, o también nos valen los racionales, las fracciones. ¿Ok? Por tanto, ¿qué tendremos aquí? Tendremos básicamente un tercio por lo de dentro de la raíz, es decir, x al cuadrado más 2x, todo elevado a, bueno, lo vamos a poner arriba para que se entienda bien, x al cuadrado más 2x, todo elevado a menos 2 tercios, y todo esto multiplicado por la derivada de lo de aquí dentro, por la derivada de g de x. Y la derivada de x cuadrado es 2x, más la derivada de 2x, que es 2. ¿Ok? Ahora esto si lo reescribo, me quedará 1 entre 3 por, recordamos que el menos es bajarlo al denominador, y el 2 tercios es el cuadrado de la raíz cúbica, es decir, la raíz cúbica de x al cuadrado más 2x, todo al cuadrado, y todo esto multiplicado por 2x más 2. Que esto al final es lo mismo que 2x más 2, todo entre 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado más 2x, todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Y esta sería nuestra derivada de la función. ¿Vale? Queda un poquito engorrosa por este x elevado a menos 2 tercios, pero bueno, al final vemos que sale sencilla. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que si ahora yo quiero determinar los puntos máximos o mínimos que pueda tener, tengo que igualar esto a 0. Por tanto, 2x más 2 entre 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado más 2x, todo elevado al cuadrado, tendrá que ser igual a 0. ¿Y qué es lo bueno? Que todo este término de aquí abajo lo puedo pasar al otro lado multiplicando, y me quedará simplemente que 2x más 2 tendrá que ser igual a todo esto de aquí multiplicado por 0, es decir, a 0. Automáticamente el denominador lo elimino y me queda muchísimo más sencillo de resolver. ¿Cómo me quedará en este caso? Pues simplemente 2x es igual a menos 2, x es igual a menos 1. Es decir, que en x igual a menos 1 tendré un máximo o un mínimo o nada. Ya veremos a ver qué es lo que tengo. Entonces, como siempre, vamos a comprobar el valor de la derivada en este punto y ver cuánto nos da. Borro por aquí arriba porque todo esto ya no lo necesito. Borro todo esto y tendremos que ahora cogemos un punto de la izquierda, por ejemplo voy a coger x igual a menos 3, podría haber cogido cualquiera,
acordaos que es de la izquierda con respecto al que es el supuesto máximo o mínimo, y nos quedará que h' de menos 3 será, tenemos aquí la derivada, que tenemos todo este troncho, que será 2 por menos 3 más 2, todo entre 3 por la raíz cúbica de menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3, todo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, 2 por menos 3, menos 6 más 2, menos 4, entre 3 por la raíz cúbica de, en este caso, menos 3 al cuadrado, que es 9, más 2 por menos 3, que es menos 6, 9 menos 6, 3, y 3 al cuadrado, 9. Es decir, todo esto es 9, ¿ok? Esto es menos 3 por menos 3 es 9, 2 por menos 3 es menos 6, 9 menos 6 es 3, y 3 al cuadrado con este cuadrado es 9. Por lo tanto, nos quedará 3 por la raíz cúbica de 9. Y ahora tendré que calcular cuánto vale esto, pero esto ya sé que va a ser menor que 0, porque este menos me lo va a condicionar, pero aún así lo calculo. Raíz cúbica, a ver, 3 raíz cúbica de 9, todo esto multiplicado por 3 y menos 4 dividido entre esto, me quedará menos 0,64. Que esto lógicamente es menor que 0. Por tanto, por la izquierda, en un principio, me acerco decreciendo. Voy a ver si por la derecha me acerco creciendo. ¿Y qué valor puedo comprobar? Pues, por ejemplo, voy a comprobar el valor x igual a 1. ¿Ok? ¿Qué tendré en este caso? Pues h' de 1 será 2 por 1 más 2 entre 3 por la raíz cúbica de 1 al cuadrado más 2 por 1, o mejor dicho, más 2 por 1, todo al cuadrado. Y automáticamente ya veo que todo esto me va a quedar positivo. Puedo calcular exactamente cuánto vale. Esto es más 2 por 1, pero realmente no haría ni falta que lo calculase. ¿Ok? Esto me quedará 2 por 1, 2, más 2, 4, entre 3 por la raíz cúbica de 1 al cuadrado, 1, más 2 por 1, 3, 3 al cuadrado, me vuelve a quedar la raíz cúbica de 9, que esto será 0,64, pero positivo, mayor que 0. Por tanto, si me acerco por la izquierda decreciendo y si me acerco por la derecha decreciendo, tendré que en x igual a menos 1 tengo un mínimo. ¿Ok? Obligatoriamente tengo que estar en un mínimo. ¿Qué ocurrirá? Que como no tengo ningún otro punto que me cambie el crecimiento o decrecimiento de la función, tendré que de aquí a la izquierda vendré decreciendo y de aquí a la derecha creceré. Por tanto, f de x decrecerá en el intervalo menos infinito menos 1 y f de x crecerá en el intervalo menos 1 infinito. ¿Ok? Por tanto, vendré con una función constantemente decreciente por la izquierda hasta encontrarme en el menos 1 y en el menos 1 empezará a crecer constantemente. Por tanto, voy a volver a representar mi función y, en efecto, ver qué es lo que ocurre. Entonces, estamos aquí de nuevo y ponemos de nuevo exactamente la función que teníamos antes. Es decir, todo esto elevado a un tercio, y aquí teníamos x al cuadrado más 2x. Y como podéis ver, nos queda una función un tanto peculiar. Pero, si nos vamos de nuevo a este punto en, como podéis ver, x igual a menos 1, nos ocurre exactamente lo que pensábamos. Que justo en el x igual a menos 1 tendremos ese valor nulo de la pendiente, por lo tanto tendremos ese mínimo, ya que me acerco a este valor tal que así. Según vengo por la izquierda, tengo esas pendientes negativas en todos estos puntos con pendientes negativas. Y si me voy por la derecha, tengo todos esos valores con pendientes positivas según tengo estos casos. ¿Ok? Por lo tanto, como podéis ver, nos queda exactamente lo mismo que teníamos en el desarrollo analítico, por lo cual es correcto. Y ahora, por último, vamos a ver la última de las funciones que tenemos en este caso, que es bastante interesante porque nos va a dar muchos datos distintos a los que hemos visto hasta ahora. Tendremos la función, en este caso, f de x, bueno, vamos a ponerla de nuevo como h de x, tendremos h de x igual a la función x más 1 por x más 2, todo entre x menos 1. ¿Ok? Entonces, como podéis ver, volvemos a tener una, en este caso, una composición de funciones, donde la función del numerador f de x es igual a x más 1 por x más 2, que concretamente vamos a poner cuánto vale, x al cuadrado más 3x más 2. Esto es lo que vale exactamente. Y g de x, que será del denominador, será x menos 1. ¿Ok?
¿Por qué hacemos esto? Porque de esta manera podemos ver el comportamiento de otra manera, ¿ok? Es interesante también tener esto para saber cuáles son las raíces, exactamente menos 1 y menos 2, pero por el momento la dejamos así. Vamos a trabajar en ambos casos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso vamos a tener una función la cual nos va a tener un dominio, el dominio de f de x será todo r menos el 1. Por tanto, en el 1 ya sé que vamos a tener un punto en el cual se va a cortar nuestro dominio. Y si recordáis, cuando vimos que las funciones cambiaban de crecimiento a decrecimiento, vimos que podían ser en puntos máximos o mínimos o en cortes con el dominio. Entonces, tendremos que ver cuál es el valor de la derivada a la izquierda y a la derecha del 1, teniendo en cuenta los puntos que tendremos en el caso de los máximos y los mínimos cuando derivemos esta función. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a calcular es la derivada de cada una de las funciones. F' de x, vemos que es derivada de x cuadrado, 2x más derivada de 3x, 3 más la derivada de 2 que es nula, y g' de x es muy sencillo porque es x menos 1, la derivada simplemente es 1. Por tanto, cuando yo calculo la derivada de h de x, si recordáis era el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el de abajo derivado por el de arriba sin derivar, y todo esto dividido entre el de abajo al cuadrado. ¿Ok? Tendré el de arriba derivado, que son 2x más 3, por el de abajo sin derivar, x menos 1, menos el de abajo derivado, es decir, 1, por el de arriba sin derivar, que habíamos dicho que era x al cuadrado más 3x más 2, todo dividido entre el de abajo, x menos 1 al cuadrado. Y ahora, desarrollo. 2x por x, 2x más 3 por x menos 1 será 2x por x, 2x cuadrado, 2x menos 1 menos 2x, más 3 por x, más 3x, más 3 por menos 1, menos 3. Y ahora menos, mucho cuidado porque este menos afecta a todo, menos x cuadrado menos 3x menos 2, todo dividido entre x menos 1 al cuadrado. Y arriba vamos a ver que puedo unificar 2x cuadrado con menos x cuadrado, x cuadrado. Menos 2x más 3x, x. Y x menos 3x, menos 2x. Y arriba me quedará menos 3 menos 2, menos 5. Entre x menos 1 al cuadrado. Vamos a ver si puedo factorizar lo de aquí arriba. Es decir, voy a intentar esto, igualarlo a 0, solamente lo de arriba, para ver a qué conclusión llego. Tendré x cuadrado menos 2x menos 5 igual a 0. X será igual a 2 más menos la raíz de, en este caso será 4, y luego menos 4 por menos 5 será más 20, entre 2. Y será 2 más menos la raíz de 24 entre 2. Que si nos fijamos, este 24 lo puedo poner como 4 por 6, sacar un 2 fuera, me quedará 2 más menos 2 por la raíz de 6 entre 2, o lo que es lo mismo, 1 más la raíz de 6 más menos la raíz de 6, por tanto tendré 1 más raíz de 6 y 1 menos raíz de 6. Que esto si lo calculo aproximadamente será 1 más la raíz de 6, esto es más o menos 3,45, y esto será más o menos 1 menos raíz de 6, es más o menos menos 1,45. ¿Ok? Por tanto, este polinomio de aquí arriba lo puedo poner como que es más o menos x menos 3,45 por x más 1,45, todo entre x menos 1 al cuadrado. Y diréis, bueno, ¿y todo esto para qué nos sirve? Pues porque ahora puedo determinar de una manera muchísimo más sencilla cuando este polinomio sea igual a 0. ¿Por qué? Porque ahora sé que todo esto tendrá que ser igual a 0, y como hemos hecho antes, ¿por qué lo igual a 0? Recordad, para sacar los máximos y los mínimos. Todo esto lo paso multiplicando y esto se me anula. Por tanto, me quedará x menos 3,45 por x más 1,45 igual a 0. Por tanto, o x es igual a 3,45, que era ese 1 más raíz de 6, o x es igual a menos 1,45, que era ese 1 menos raíz de 6. Entonces, ¿qué tendré que determinar? Que en estos puntos puedo tener un máximo o un mínimo, pero no me tengo que olvidar de este punto que tenía aquí para la determinación del crecimiento y decrecimiento de las funciones. ¿Ok? Entonces, vengo a la recta real y tendré que colocar los siguientes puntos.
determino que aquí tendré 3 puntos importantes. El primero que tengo más a la izquierda es el menos 1,45. El siguiente que tendré será el 1. Mucho cuidado, no me puedo olvidar de él para el crecimiento y decrecimiento de la función. Y el siguiente será el 3,45. ¿Ok? Y ahora tendré que ver, básicamente, en el signo de la derivada, que para el signo de la derivada el denominador sí que lo he de tener en cuenta, aunque tengo una ventaja muy grande, que es que esto siempre va a ser positivo. Por tanto, realmente el signo del denominador nos da igual porque siempre me va a quedar positivo, porque será x menos 1 al cuadrado, cualquier número al cuadrado siempre es positivo. Entonces, voy a determinar el signo de la derivada del numerador, es decir, x menos 3,45 por x más 1,45. Recordamos que el signo de la derivada es lo que nos da el crecimiento o decrecimiento de la función. Entonces, por ejemplo, con un punto a la izquierda del menos 1,45, por ejemplo, el menos 2. Aquí me quedaría menos con menos, en este caso me quedaría negativo, y aquí me quedaría simplemente que tendría en este caso menos con este caso más, menos 2 más 1,45, negativo también. Negativo con negativo, positivo. Por tanto, en este trozo la función es positiva, por lo tanto crece. Aquí tendremos que la derivada de la función será positiva, por lo tanto en este caso f' de x será mayor que 0, por lo que la función crecerá. Vamos a ver qué ocurre en este intervalo intermedio, entre menos 1,45 y el 1. Por ejemplo, con el 0. ¿Qué ocurrirá con el 0? 0 menos 3,45 será negativo, y 0 por más 1,45 será positivo. Positivo por negativo, negativo. Por tanto, en este intervalo decrecerá la función, será una derivada negativa. Vamos a ver qué ocurre justo cuando cruza al otro lado del 1, porque puede ser que siga con la misma tendencia, puede seguir decreciendo y después seguir decreciendo, pero en algunos casos quizá no. Hemos de tener en cuenta mucho cuidado con eso. Vamos a ver, por ejemplo, un valor que esté entre 1 y 3,45, pues por ejemplo el 2. 2 menos 3,45 negativo, 2 más 1,45 positivo, negativo con positivo, negativo. Aquí sigue decreciendo, por lo tanto no pasa nada, simplemente seguirá decreciendo. Podíamos habernos encontrado con que empezase a crecer. Por eso tenemos que revisar este tipo de funciones. Y después que tendremos el último caso, en el que a la derecha del 3,45, por ejemplo el 4, 4 menos 3,45 positivo, por 4 más 1,45 positivo, positivo con positivo, positivo, por tanto la función crecerá. Entonces, hemos de tener en cuenta estos valores. Si aquí justo en el menos 1,45 la función pasa de crecer a decrecer, será que por la izquierda vengo positivo, por la derecha vengo negativo, por lo tanto en este punto tendré un máximo. Es decir, que x igual a 1 menos raíz de 6 es un máximo. Recordamos que es ese menos 1,45. En el 1 no ocurrirá exactamente nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que vengo desde negativo y luego me voy a negativo, por lo tanto simplemente tendré que en ambos decrecerá. ¿Ok? Por lo tanto en este punto no tengo nada. Y en este punto de aquí, ¿qué ocurrirá? Vendré decreciendo y pasaré a crecer, por tanto en el punto x igual a 1 más raíz de 6 tendré un mínimo, porque saltaré del decrecimiento al crecimiento, es decir, en el 3,45, ¿vale? Y vamos a resolver ahora los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, que serán los siguientes. F de x crecerá en los intervalos desde menos infinito hasta ese 1 menos raíz de 6, unión, es decir, crecerá en todo este trozo hacia la izquierda, unido con todo este trozo hacia la derecha, porque vemos que tenemos positivo, unión con 1 más raíz de 6, infinito. Y f de x decrecerá desde 1 menos raíz de 6, desde 1 menos raíz de 6 hasta el 1, y aquí tenemos que cortar porque justo en el 1 no está definido en esta función. Recordad que aquí nos daría una asíntota vertical, si recordáis. Entonces en este caso tendríamos que esto estaría unido con el 1, 1 más raíz de 6. Y aquí sería donde decreceríamos. Entonces, muy importante que hagamos sobre todo la separación entre este punto y este punto, porque si decimos que el 1 está incluido, estamos diciendo que justo en el 1 la función también decrece, lo cual no es cierto porque la función no está definida en este caso.
Entonces, ¿qué deberíamos encontrar? Una función que crece desde el menos infinito hasta 1 menos raíz de 6, donde en 1 menos raíz de 6 encontramos un máximo. A partir de ese máximo la función empezará a decrecer hasta que llegue al 1, donde la función no existe. En el 1 seguirá decreciendo hasta llegar a 1 más raíz de 6, donde encontraremos un mínimo, y a partir de ese punto seguirá creciendo hasta el infinito. Por lo tanto, vamos a dibujarla y a ver si en efecto tiene sentido. Recordamos, x más 1 por x más 2 entre x menos 1. Venimos aquí y tendremos, primero dibujamos ese cociente de x más 1 por x más 2 entre x menos 1. Y vamos a ver qué es lo que tenemos, porque aquí hay muchas rectas que de momento nos están molestando un poquito. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Como podemos ver, voy a marcar los puntos que nos decían que eran importantes. El punto 1 menos 6 elevado a un medio, que era 1 más raíz de 6. Voy a poner que sea x igual. Ese x igual justo en este punto. A ver, elimino esto y nos quedará... A ver, voy a borrar entero, que si no... Esto voy a poner x igual a 1 menos 6 elevado a un medio, que es el 1 elevado a un medio, que será justo este punto de aquí. Voy a eliminar este punto de aquí. Este punto de aquí, que como podéis ver, si lo interseco con la curva, determino la tangente y calculo su pendiente, veremos que tiene en efecto pendiente nula. Como podéis ver, cuando vengo por la izquierda, vengo creciendo hasta que llego al punto y salto a la derecha decreciendo por aquí, porque lo tendré hasta aquí. Por lo tanto, el primer máximo, en este caso, en el 1 menos raíz de 6, que es lo que habíamos determinado aquí, y el primer periodo de crecimiento y de decrecimiento son correctos. ¿Por qué? Porque ahora sigo hasta que la curva se me va hacia menos infinito, justo en x igual a 1, aquí la curva se me va hacia el menos infinito, ¿ok? Es decir, tal que por aquí se me va hacia el menos infinito. Hasta aquí, de momento, lo tenemos claro. ¿Pero qué es lo que ocurre por el otro lado? Por el otro lado, como vengo desde el más infinito, sigo decreciendo. Como podéis ver, puedo marcar aquí un nuevo punto, el cual básicamente me dé aquí de nuevo la tangente a la curva por este punto, la pendiente por aquí, y ver que esta pendiente en efecto es negativa, tal y como esperábamos, hasta que justo llegaré al valor que estamos buscando aquí en este punto, ese valor de x igual a 1 más 6 elevado a un sexto, a un medio, perdón, que será justo este valor. Determinaré aquí la intersección con la curva, determino la curva que es tangente a este punto y miro la pendiente para ver que en efecto me queda de nuevo igual a 0. Entonces, como podéis ver, tengo decrecimiento hasta que llego a este punto, donde justo aquí tengo un mínimo, tal y como habíamos previsto aquí, que en 1 más raíz de 6 tendría un mínimo, y a partir de este punto, básicamente, sigo creciendo hasta que me voy al infinito. Por lo tanto, lo que habíamos determinado en nuestro análisis es correcto. Como veis, aplicando las propiedades que hemos visto de la derivada, tanto para crecimiento y decrecimiento y para los máximos y los mínimos, podemos llegar a que nuestro desarrollo analítico es exactamente el mismo que estamos buscando con el desarrollo geométrico. Un poquito más complicadas estas funciones, chicos, pero poco a poco, como os digo siempre, van saliendo las cosas, trabajando, aplicando los métodos correctamente, y al final veréis que no tiene ninguna complicación. Aún así, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.